¿Cuáles diría usted que son los derechos principales? Bueno, creo que a eso... Bueno, yo creo que precisamente el derecho de acceso a la información eficiente y veraz, el derecho a participar y a ser consultado antes de la toma de las decisiones, y además la existencia de una autoridad de aplicación en la cual debe estar representado no solo el Estado Nacional, sino también las provincias y las ONGs o entidades que precisamente tienen por finalidad la protección de los derechos de consumidores y usuarios. Estos dos últimos actores, a pesar de que eso se introdujo como obligación en la reforma 94, todavía no forman parte de ese ente. Es uno de los incumplimientos serios de la reforma del 94. Por eso cuando me dicen de hablar de una nueva reforma, digo, ¿para qué? Todavía no se cumplen en efecto cosas esenciales de la anterior. Y no es poca cosa lo que falta, porque pensemos que a través de esa representación de esas organizaciones está realmente los consumidores representados por ellas. El que no estén en la autoridad de aplicación, que es la que fija las reglas, es muy grave. Falta una de las patas fundamentales. Así que allí también es un derecho de todos. Y en eso los consumidores y usuarios deberíamos patalear para que se regule algo que la Constitución pone como un mandato obligatorio. ¿Y aquellos aspectos que la Ley de Defensa del Consumidor regula, digamos, cómo los evaluaría? Es decir, digamos, estamos mejor que hace unos años. Sin duda. Por empezar, el solo hecho que ya exista una cláusula constitucional que se ocupe de estos temas es un gran avance. Pero en la Argentina el gran problema es el incumplimiento de las normas. Fíjese que ya cuando estábamos repasando los contenidos, a mi entender, básicos del artículo 42, ya nos encontramos con lagunas legislativas, el tema de la no presencia de actores básicos en la autoridad de aplicación. Y pasa lo mismo con la Ley de Defensa de la Competencia, porque tampoco se ha creado uno de los elementos básicos, que es el cuerpo que debe asesorar y que es fundamental en el mismo. El Tribunal de la Competencia es muy incipiente y no goza realmente de la independencia que debería tener. Y son dos temáticas, por cierto, muy relacionadas. De hecho, la propia Ley de Consumidor casi la plantea como un trípode, ¿no? Con lo que tiene que ver con la lealtad comercial, que se refiere fundamentalmente a la publicidad, y la defensa de la competencia, como también como una forma de que el consumidor acceda al mercado en condiciones de transparencia y de eficacia y demás. Y todavía estamos lejos de un ideal. Todavía falta que realmente eso se aplique de manera cabal, y faltan elementos básicos que directamente no se aplican. Entonces en la Argentina yo creo que también en este campo se ve el gran problema de la no aplicación de las normas, no cumplimiento de las normas. Cuando hablamos tanto de mejorar las normas, digo, primero apliquémoslas, ocupémonos en qué falta con la aplicación y cumplimiento. Después pensemos cómo podemos mejorar el contenido. Es decir, pareciera como que tuviéramos plexos normativos muy generosos, pero quizás poca preocupación por ver qué pasa, digamos, en cuanto a su aplicación práctica. Es decir, claro, que se cumpla. La lectura de la ley pareciera que nos da un panorama mucho más generoso que el que realmente gozamos. O sea, la percepción del ciudadano no parece estar en sintonía con lo que surge de las normas. Pero creo que en eso también somos en gran parte culpables, porque no nos involucramos lo que deberíamos. Fíjese que en este tema yo hablaba que todos los usuarios y consumidores, que de alguna manera todos los habitantes lo somos, tenemos el derecho a ser consultados y a que las decisiones, que es obligación, que puedan tener una consecuencia sobre las relaciones de consumo, tengan que ser objeto antes de una consulta a través de una audiencia pública. Sin embargo, muchas veces no se hace o se hace mal, y no somos los que pataleamos para exigir que así sea, o nos involucramos para participar. Más bien es el trabajo de las ONGs que, contra viento en marea y en una situación de mucho mayor debilidad, logran a veces objetivos, pero les falta el apoyo de la gente. En el tema ambiental es similar, es el otro derecho de incidencia colectiva, como se conocen de manera genérica este tipo de derechos. Es otra especie que está muy ligada, y ocurre lo mismo. Los únicos avances que vemos es cuando realmente poblaciones o comunidades que toman conciencia de los daños que pueden efectuar cierto tipo de emprendimientos que no han sufrido las distintas pautas que la ley exige, cuando ello ocurre se logran resultados. De lo contrario, son muy, muy tímidos, y siempre son las ONGs las que llevan la delantera con toda la debilidad que tiene una organización de la sociedad civil, que hasta para financiarse no está. Usted hablaba de los derechos de incidencia colectiva, y yo creo que quizás sería interesante
contarle a la gente cómo esto se traduce en el aspecto práctico, porque muchas veces tanto los derechos del ambiente como los vinculados al consumidor son de muy difícil realización desde la esfera individual. Muchas veces los ciudadanos dicen, bueno, un banco me ha cobrado un cargo en exceso, pero yo no voy a hacer un juicio por 10 pesos o por 15 pesos, pero tenemos una tal vez incipiente experiencia jurisprudencial, algunas sentencias de la Corte Suprema de los últimos años que van abriendo la puerta hacia la posibilidad de que estos reclamos sean planteados desde el conjunto. ¿Esto se le podría explicar a la gente, digamos, qué consecuencias prácticas significa y si esto usted lo evalúa, lo considera un avance concreto en la defensa de los derechos del consumidor? Y en eso la jurisprudencia ha sido muy generosa. En primer lugar, hay que pensar que se extendió la posibilidad de acceder a la justicia a través de una demanda, precisamente, por ejemplo, contra una situación de relación bancaria, a lo que son los afectados, que son las personas que tienen que ver con esa relación de consumo y que no tienen que demostrar un daño personal, sino que tienen que demostrar que eso no funciona y que por lo tanto ocasiona un daño en el cual esa persona integra una cuota aparte, una porción del interés de todos, por eso se habla de interés difuso. En segundo lugar, también se le ha dado la posibilidad de acceder a la justicia en protección de todos a las organizaciones no gubernamentales. Por eso digo que hay que tratar de sumarse y proteger a esas asociaciones porque se ocupan de lo que es el bien común, el interés de toda la colectividad y en tercer lugar también al defensor del pueblo. Entonces, esas vías de acceso a la justicia que no se dan en la defensa de derechos individuales, por ejemplo, un problema con una propiedad mía, o con un tema que involucra la libertad de expresión mía, no, o un derecho social. Esto en cambio involucra un poco el bienestar de todos y da esta enorme amplitud, lleva a que las sentencias en realidad trasciendan al caso en sí mismo, porque de hecho tienen efectos para todos. Cuando, por ejemplo, como ya ha pasado, se anula la elevación de una tarifa porque no ha habido una audiencia pública o no se ha dado información como tenemos antecedentes, en realidad, si bien eso es planteado por una entidad o por un pequeño grupo de personas, como lo hacen en representación de todas, el efecto va a ser para todos. Para todo el conjunto. ¿Y qué debería saber el ciudadano consumidor cuando, por ejemplo, entiende que está sufriendo una circunstancia que podría aparecer replicada en otro sinfín de casos? ¿Cómo debería obrar? Porque parece como que le estamos diciendo, mire, en algunos casos, cumpliendo ciertos requisitos, usted podría formar parte de un grupo más amplio y que ese planteo de todo ese grupo lo termine beneficiando. ¿Cuál es el canal a través del cual el ciudadano puede hacer realidad esa reivindicación de ese derecho? De alguna medida, en muchos casos, son los entes reguladores, con todas las críticas que uno puede hacerles. El otro, que yo vengo repitiéndolo, es acercarse a las organizaciones no gubernamentales, que de alguna manera tienen inclusive muchas de ellas programas de litigio o de protección de los intereses en función de casos cuando los mismos son paradigmáticos, pero además unirse con otros para patalear, hablando sencillamente, acercarse a programas como estos. No sé si ustedes van a tener la posibilidad de una ventana hacia los usuarios y consumidores, lo ignoro, pero hay muchos en las radios y demás, cartas de lectores, el conformar a veces asambleas, el acercarse a los entes pacíficamente, es el derecho de peticionar a las autoridades. Bueno, yo creo que este es un aspecto práctico que a la gente le va a interesar mucho y la verdad es que todo lo que nos ha ilustrado creo que nos pone en conciencia de lo potencialmente poderosos que somos como consumidores y todo lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para hacer que cada día vivamos un poquito mejor. Y la última herramienta, que yo no quise decirla para que no parezca la deformación de un abogado, por supuesto el acceso a la justicia a través de la figura del amparo colectivo a nivel nacional, que a nivel local, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hay una suerte de acción popular. No requiere la misma demostración que en el caso del amparo colectivo, que en realidad la judicialización es el último recurso, pero a veces no queda otro, y esa es otra vía. Doctor, le agradezco enormemente haber compartido con nosotros estos minutos y esperamos poder contar con usted en una próxima emisión del programa. Cómo no, con mucho gusto, le deseo un gran éxito y lo felicito por lo acertado de la temática que usted ha elegido. Muchísimas gracias. Vamos a continuación a charlar con nuestro próximo entrevistado, el doctor Fernando Blanco Muiño, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina.